Gloria a Dios. Estamos leyendo de la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. Estamos en una serie hablando de las señales antes del arrebatamiento de la iglesia, antes del fin. Cuando la iglesia es arrebatada, empieza una nueva manera de caminar. Dios trata directamente con el pueblo de Israel. Pero hoy vamos a hablar de una señal que casi siempre pasa desapercibida, que es la señal del templo. Dios a Moisés le dice que haga un tabernáculo. Era un lugar de más o menos 13 metros por 10 de ancho, donde estaba la presencia de Dios. Era un lugar santo donde estaba la presencia de nuestro Dios. Y el pueblo de Israel, en ese tabernáculo estaba el arca del pacto, o sea, la presencia visible de Dios estaba en ese tabernáculo donde el pueblo de Israel ofrecía sus sacrificios, iba a clamar a Dios. Luego Dios, el pueblo de Israel mismo, guiado por Dios, se da la oportunidad de hacer un templo. David quiere construir el templo, pero Dios le dice a través del profeta que él no puede construir el templo porque ha derramado mucha sangre. O sea, quien lo va a construir será tu hijo, Salomón. Dice la palabra del Señor que David dijo: mi hijo está joven y la obra que va a hacer es muy grande, y empezó a prepararle materiales para que el hijo construyera el templo del Señor. Salomón, guiado por el amor y por la sabiduría que Dios le dio, empieza la construcción de ese hermoso templo en el Señor. Ese templo fue lo más grande y sagrado que pudo tener el pueblo de Israel en ese tiempo, cuando Dios les dio la oportunidad de construir un templo donde se adoraba ampliamente al Señor, donde se consultaba al Señor, donde había un pueblo que le servía al Señor, y cuando el pueblo quería una respuesta iba al templo a orar a Dios, y Dios le revelaba a sus profetas o al sumo sacerdote cuál era la voluntad de Dios para que aquel pueblo caminara en su gracia. Muy maravilloso, muy bello y muy hermoso. Pero el pueblo de Israel se porta mal con Dios. El pueblo de Israel se porta mal con nuestro Dios. Y Dios los envía por 70 años al cautiverio. Viene el rey de Egipto, toma cautivo al pueblo de Israel y destruye el templo de Israel. Lo más grande que tenía el pueblo de Israel para adorar a Dios era el templo. Nabucodonosor, rey de Egipto en ese tiempo, destruye el templo y es llevado Israel a la cautividad. Pasa el pueblo en cautiverio, pasa el pueblo bajo opresión. No tenían un lugar donde adorar, no tenían un lugar donde alabar a Dios, no tenían un lugar donde encontrarse o decir: voy a adorar y a bendecir a mi Dios. Era una situación tremenda para el pueblo de Israel. Añoraban hablar con su Dios, añoraban el templo,
Añoraban las cosas grandes y maravillosas que Dios le había dado. Un templo construido con las mejores maderas, construido con los mejores metales. El oro era del oro más fino, del mejor oro que podía haber. Sus materiales, sus utensilios para ofrecer sacrificios a Dios, era un lugar muy, muy bello y maravilloso y construido con los mejores materiales dedicado a la gracia de Dios. Pero la rebeldía del hombre siempre lo lleva a caminar bajo sus preceptos, bajo sus dificultades. Pero Dios nunca se olvida del hombre, porque Él le había dicho a Moisés: no te dejaré ni te desampararé. Le dijo a Josué también: no te dejaré ni te desampararé. Y dijo: estaré con ustedes en el bien y siempre estaré con ustedes. Había un hombre de mucha confianza del rey Artajerjes que se llamaba Nehemías, un copero de mucha confianza del rey Artajerjes. Empezó a preguntarle a los judíos que llegaban por ahí cómo estaba la situación del pueblo de Israel. Y empezaron a contarle los judíos que el pueblo estaba bajo sufrimiento, bajo oprobio, que los muros de la ciudad de Jerusalén habían sido hollados por el enemigo, que habían sido botados, que el templo estaba destruido. Nehemías habla con el rey Artajerjes y el rey le permite, le da la oportunidad de venir a Israel y reconstruir el templo. Y usted puede ver cómo Nehemías, en el capítulo 6 y 7 del libro de Nehemías, empezamos a ver cómo Nehemías, frente a las circunstancias que se le presentaban en la vida, empieza a construir el templo de Dios. Levanta los muros, pone las puertas, reconstruye el templo de Dios. Y el pueblo de Israel en ese tiempo, Nehemías, Zorobabel, Esdras, el sumo sacerdote, todos ellos colaboraron para construir el templo de Dios, reconstruir los muros de Jerusalén y volver a tener un templo donde adorar a nuestro Dios. El pueblo ya tenía su lugar donde adorar. El pueblo de Israel ya tenía su lugar donde bendecir a su Dios. El pueblo de Israel ya podía disfrutar de ir por las tardes a esa maravillosa bendición de estar en la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. La palabra del Señor nos habla de que el templo de Israel, cuando Jesús ve el templo y le dice a sus discípulos: ven esa construcción tan deslumbrante que ustedes están viendo, les dice. De esa construcción, les dice el Señor, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y es más, les dice el Señor a los mismos fariseos: ven ese templo yo lo destruyo y en 3 días lo vuelvo a construir. Los fariseos incomodan a Jesús y le dicen: si nosotros tardamos 40 años en hacerlo y tú dices que lo botas y lo construyes en 3 días. En realidad se refería al templo espiritual, que es el Señor mismo, al levantamiento del Señor, el arrebatamiento del Señor al cielo y la construcción de ese templo espiritual que es el mismo Señor Jesucristo, que fue quien inauguró este templo maravilloso que hoy vamos a hablar. En el año 70, bajo el Imperio Romano, bajo la invasión del Imperio Romano, este templo es destruido bajo un general que se llamaba Tito. Este templo es destruido y le pone fuego al templo, a la maravilla que el pueblo de Israel tenía, le ponen maravilla. Oiga, Jesús lo dice, y en el mismo año 70 del primer siglo de la vida cristiana, este templo es destruido y le ponen fuego. Y mire qué lindo que es el cumplimiento de la palabra de Dios.
Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Dicen los historiadores que en ese tiempo estuvieron, que fue Flavio Josefo el más sobresaliente, que del fuego que tomó el templo, el oro que tenía en las paredes se derritió del calor y fue incrustado en todas las piedras que estaban formando las paredes del templo. Entonces los soldados romanos, para llevarse el oro, entonces agarraban las piedras y de un solo se llevaban las piedras con el oro. Y no quedó piedra porque todas tenían oro, y se cumple así la palabra de Dios, no la profecía, la palabra de Dios en Cristo Jesús. No hubo más templo. Jesús había dicho que construyó el templo en 3 días. El día de Pentecostés baja el Espíritu Santo en un aposento alto que estaban, dice la palabra, la Biblia, 120 personas. El Espíritu Santo baja en forma de lenguas de fuego. Y dice la palabra de Dios, allí nace la iglesia. En el Pentecostés, 50 días después de la Pascua judía, nace el templo, que es la iglesia del Señor. Vamos a la palabra que leíamos. Dice la palabra del Señor. Por eso le hablo de la palabra de Dios. Antes le hablé de la palabra de Dios, pero no le llevé las citas bíblicas. Ahorita le hablo de la palabra de Dios porque es lo que quiero que veamos. Versículo 16 de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice de esta manera: ¿no sabéis que sos templo de Dios? Gloria a Dios. ¿Quiénes somos el templo de Dios? Los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Los que hemos aceptado caminar en el camino del Señor. Y que Dios nos tome de su mano en Cristo Jesús todos los días para poder caminar. Y dice el versículo: ¿no sabéis que sos templo de Dios? O sea que el templo de Dios somos nosotros. Dios se hizo un nuevo templo. Y el nuevo templo que tiene el Señor son los redimidos por la sangre de Cristo, que buscan la presencia y el amor de Dios día con día, y bajo su gracia están. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu? Es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Primero somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros, amados, en el Señor. Desde la destrucción del templo, no se ha vuelto a construir en Jerusalén, en Israel, un templo de adoración. Está la Meca, o sea, un templo muy maravilloso que si usted mira la foto, se mira, sobresale. Ese lo tienen los musulmanes, la tribu de Omar, el templo de la roca. Hay muchos que dicen que este templo va a ser destruido, pues había que estudiar mucho, ¿verdad?, para yo poderle afirmar eso, pero sí va a ser construido. El tercer templo no se ha construido porque el templo que Dios, porque Dios tiene un templo que somos nosotros. Somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Alabado sea el Señor. Bendito, bendito sea el Señor. Gloria, gloria a nuestro Dios por tantas cosas maravillosas que nos enseña. Les tengo unas noticias, amados cristianos en el Señor. Les tengo una noticia para gloria del Señor. El tercer templo ya está hecho. Está prefabricado. Según los estudios bíblicos, este tercer templo, donde va a sentarse el hombre inicuo, que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que se va a sentar el hombre de pecado y que va como blasfemar. Él va a decir que es Dios. Hay mucha sabiduría, pero en ese templo ya está toda la estructura del templo. Usted se puede meter a internet y puede buscar. Ese templo ya está preparado por los mismos judíos ortodoxos, porque están esperando construir su templo donde se va a sentar el Todopoderoso, el Cristo Jesús. Pero serán engañados. El que se va a sentar allí es el hombre del mal, el anticristo, el hombre del mal, el hombre de las tinieblas, el hombre inicuo.
Ese es el que se va a sentar en ese templo. Ahora, ¿por qué no se ha hecho este templo? Eso es importante que estudiemos en esta tarde. ¿Por qué no se ha hecho este templo? Porque la iglesia está en la tierra. Aleluya, aleluya. La iglesia está en la tierra. Y somos, ¿qué dice la Biblia? Somos templo de Dios. Cuando la iglesia sea arrebatada. Hay unos que lo creen, otros que no lo creen, pues lo que la Biblia me enseña es con lo que me quedo. No me quedo con las enseñanzas de ningún teólogo. Sobre estos temas no me quedo con la enseñanza de ningún teólogo. Me quedo con lo que me dice la profecía bíblica. Me quedo con lo que me enseña la palabra de Dios. La iglesia es arrebatada. Dicen los estudiosos que ese templo de manera tal lo van a construir en 90 días, en 3 meses, ya está listo ese templo. Y es donde se va a sentar el hombre del mal. Le estoy dando esta señal porque le estoy hablando de las señales de la venida del Señor a arrebatar su iglesia, lo cual dice la palabra del Señor, que seremos arrebatados, primero los muertos que murieron en Cristo, luego los que estemos vivos, y en el aire nos encontraremos con el Señor. Cuando el templo es quitado, que es la iglesia, viene la construcción del tercer templo, mis amados hermanos. Y se los digo en el nombre del Señor. Ya está listo solo para montar. Cuando hablo de prefabricado es que llevan las piezas solo listas para montarlas. Y esa es una señal del cumplimiento de la palabra del Señor, a la cual el cristiano tiene que estar con sus ojos bien abiertos. ¿Qué dice la palabra del Señor en el versículo 17? Dice de esta manera: si alguno destruye el templo de Dios, oiga bien, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Aleluya. Así es, que si no buscamos al Señor, nosotros solos nos estamos haciendo el daño. Así es que si estamos allí caminando, que mire, que sí, que no, que yo pienso de esta manera, que yo siento que las cosas van así, que el Señor nunca vino, te estoy hablando de las señales de la venida del Señor a arrebatar su iglesia. No te estoy hablando de la segunda venida de Cristo, te estoy hablando del arrebatamiento de la iglesia, porque la segunda venida de Cristo es otro estudio que podemos tener, pero hoy no estamos estudiando de esa manera. Entonces, ¿qué esperas para volverte al Señor? ¿Estás tan ocupado en tus pensamientos? ¿Estás tan ocupado en tu manera de ser? ¿Estamos tan ocupados en nuestros propios sentimientos, en nuestras cosas pasajeras, que no vemos la gracia del Señor? Así es, mis amados en el Señor, que les invito en el nombre del Señor a estar alerta, a estar abiertos a la gracia de Dios. Y tú que no conoces de Dios, vuélvete a Él. Porque el versículo 17 dice que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Además que también todos los que han destruido los templos de Dios, ninguno ha quedado bien. Nabucodonosor, bueno, ¿para qué le explico cómo murió? Si fueron los romanos a través de aquel imperio que hicieron, también cayeron. ¿Cómo murió Tito? Todo el que destruye el templo de Dios. Entonces, como ahora somos el templo de Dios nosotros, y el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. Cuidado, amigo. Tenga cuidado cómo está administrando su propia vida, porque no es suya. No se equivoque. La vida la dio Dios. Y le voy a decir algo. La vida es un momento pasajero donde usted construye y edifica lo que quiere vivir el más allá. Y no estoy hablando de lo que dicen esas personas videntes que miran esto, que miran el otro, ese poco de personas mentirosas. No estoy hablando de reencarnación. No estoy hablando de aparecerse por ahí en visiones. Estoy hablando de la verdad de Dios para la vida del cristiano y para la vida de su iglesia y para la vida del humano que no quiere aceptar al Señor. Yo le digo, amado hermano en el Señor, luche
o luchemos por irnos en el arrebato de la iglesia, porque después no creo, Dios viene a tratar con el pueblo de Israel, y no creo que seamos capaces de soportar todos los juicios de Dios, porque van a ser juicios de Dios para nuestra vida. Entonces, si no podemos ahorita, que es tan sencillo seguir al Señor, mucho menos lo vamos a poder cuando haya esa presión inminente. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los llene de bendiciones. Y lo que no les puede explicar este servidor, que se lo explique Dios con el Espíritu Santo. Yo solo los incomodo a que veamos al Señor y veamos el cumplimiento de su profecía. Alabado sea Dios, hoy y por siempre.